Buenas noches a todos. Espero que estén bien. El motivo que nos reúne, o bueno, que me reúne a mí con ustedes esta noche, es para hablar del Manual para la Detección Temprana del Cáncer de Mama. Esto es un manual del 2015. No sé si todos lo conozcan. Yo creo que algunas personas sí, otras personas no. Realmente es un manual un poquito viejito, pero mi interés hacia ustedes porque conozcan este manual es debido a que realmente lanza unas pautas muy importantes con respecto a la detección temprana del cáncer, que creo que todos debemos de saber, y maneja unos algoritmos fácilmente comprensibles. Es un manual que fue creado por el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia. Antes de eso hay una guía del 2013 que también habla de cáncer. Generalmente las guías para Colombia en el momento todavía no se han actualizado, pero digamos que sigue vigente y es lo que en la práctica diaria nosotros usamos para tratar este tipo de pacientes. Ya ustedes me conocen, yo soy Catherine Telles García, soy residente de la especialidad de ginecología y obstetricia, voy en el segundo año en la Universidad Libre de Cali. Entonces, ¿por qué es importante abordar este tema? Este tema, digamos, para mí es importante dárselos a conocer de una forma, digamos, práctica, sencilla. Vamos a tratar de hacerlo más charlado ante nada. Y es porque la incidencia del cáncer de mama ha aumentado en los últimos años. Aproximadamente en Colombia se presentan 2.226 casos anuales y a raíz de ese problema se lanzó la primera guía, una guía práctica clínica del 2013 para la detección temprana y el tratamiento integral, el seguimiento y la rehabilitación del cáncer de mama. Luego de esto se lanzó el manual por el Instituto Nacional de Cancerología, que es del que vamos a hacer hoy un pequeño resumen y abordarlo pues de la forma más sencilla para que ustedes, digamos, se lleven conceptos claros para la casa con respecto a qué hacer con estos pacientes y cómo las vamos a abordar. Entonces, la patología benigna de la mama, que se presenta en la mayoría de las pacientes, aproximadamente en más del 50% de las pacientes mayores de 20 años van a desarrollar una patología benigna de la mama. 51.6% puede terminar en cirugía y de esas lesiones benignas hasta el 3.2% pueden desarrollar cáncer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando hablamos de patología benigna de la mama? ¿Cuáles son sus síntomas o signos principales? En un 80% la telorrea, que ya más adelante vamos a hablar de cuándo es una telorrea fisiológica y cuándo es una telorrea patológica. En un 70% la mastalgia. Casi todas las mujeres durante alguna vez en su vida han experimentado mastalgia, ya sea cíclica o no cíclica, o sea, con los periodos menstruales o no. Y la mastitis, que también es digamos, una patología derivada o por lo menos una patología benigna de la mama que es una causa frecuente de consulta, ¿listo? No solo puerperal, sino fuera del puerperio. Entonces, de todos estos, la patología benigna, vamos a decir que los más frecuentes van a ser los fibroadenomas y los quistes mamarios. Los fibroadenomas, sobre todo en pacientes jóvenes, menores de 35 años, es donde más se presenta pues, en su edad de prevalencia. Y en cuanto a cómo vamos a abordar estas dos patologías benignas más frecuentes, como son los fibroadenomas y los quistes y todas las demás de las que ya vamos a hablar, hay que tener en cuenta varios aspectos clínicos. Uno, es decir, cuándo hay una detección temprana y cuándo hay una tamización. La detección temprana simplemente es la respuesta adecuada de nosotros como médicos o como profesionales de salud a los síntomas que refiere la paciente. Ojo, porque a veces nos dejamos llevar por conceptos erróneos o conceptos antiguos y sacamos fuera la oportunidad a estas pacientes de tener una detección adecuada para, digamos, para prevenir o por lo menos para detectar tempranamente qué pacientes me pueden desarrollar cáncer. Y eso entonces la detección temprana simplemente es la respuesta adecuada de nosotros a los síntomas que refiere la paciente o a los signos clínicos que encontramos en el examen clínico de la mama cuando la examinamos. Y la tamización, ya por otra parte, es lo que conocemos como la aplicación de una prueba a individuos que están asintomáticos, o sea, tamizar es aplicar una prueba a individuos asintomáticos que van a tener una mayor probabilidad de adquirir una enfermedad y que esta enfermedad tiene un diagnóstico claro y un tratamiento claro. Entonces, en la guía práctica clínica, ¿cuáles son los aspectos clínicos que ellos normalmente tomaron en cuenta en esta guía? Era generar detección temprana fuera de la tamización en pacientes que estuvieran sintomáticas de cualquier edad, o sea, independientemente de la
detectemos tempranamente a estas pacientes, independientemente de que estén en la edad de tamización o no estén en la edad de tamización y tengan síntomas. Otra cosa que pues es importante decirlo porque muchos médicos a veces digamos que dejan de aplicar ciertas pruebas porque solo se basan en recomendar el autoexamen, y el autoexamen por sí solo no se recomienda, no es una prueba única de tamización, hay que promoverla para que la paciente tenga contacto, se conozca bien y empiece a detectar, bueno, mis mamas son normales, he notado cambios, que está diferente, me siento esta masa, antes no la tenía, me está pasando esto, estos cambios en la piel. O sea, siempre hay que concientizar a la paciente de que se explore, se autoexamine y así pueda detectar también tempranamente algún cambio. Muchas veces las pacientes son ellas mismas quienes ya llegan refiriéndonos, tengo esta sensación de masa, y no nosotros como médicos quienes la detectamos primero. El examen clínico de la mama, o sea, el que le vamos a hacer nosotros juiciosamente a la paciente, debe ser por lo menos anual a partir de los 40 años, o si la paciente lo solicita porque llega con algún síntoma. Y la tamización siempre debe hacerse a partir cada 2 años con mamografía de 2 proyecciones entre los 50 y los 69 años. Pero, ojo al dato, que esto sí me parece súper importante, es que si la expectativa de vida de la paciente es mayor de 10 años, esa paciente debe continuar el tamizaje después de los 70 años. Y esto lo digo, ojo al dato, porque me ha dado la sorpresa ahorita en la rotación de mama de que hay pacientes de 80 años con diagnóstico de novo de cáncer de mama. Y son pacientes que ellos mismas lo refieren. Yo le pedí al médico que necesitaba hacerme la mamografía y no me la quería mandar por la EPS porque decía que ya había pasado mi edad y que a mí, si yo ya no había desarrollado cáncer a los 60 años, yo ya no lo iba a desarrollar. Y esto no es tan cierto. ¿Listo? Esas pacientes, 80 años, cáncer de novo, tuvieron que hacerse sus imágenes particulares. ¿Listo? Entonces, ojo, porque las guías son importantes, las guías nos dan unas pautas, pero las guías no son la regla absoluta y todo va a depender de las pacientes. La medicina no es exacta, ya lo sabemos, debemos actuar en consecuencia de eso. Bueno, entonces tenemos unos factores de riesgo que me van a generar un riesgo relativo, o sea, un riesgo de una probabilidad más de tener una enfermedad con respecto a la población general, ¿sí? Y que, digamos, qué condiciones o qué factores de riesgo son los más fuertes para el desarrollo de cáncer de mama. Uno, pues que tengamos mutación en BRCA1 y BRCA2, que eso sí, ya todos lo sabemos. Dos, una historia familiar fuerte de cáncer, sobre todo si no tiene mutación conocida, sobre todo si tuvo cáncer de ovario o de mama, que ya se lo señalé aquí. Entonces vemos un riesgo relativo de 10 hasta 32 veces más el riesgo. Y en la historia familiar de cáncer depende. Si tengo un familiar en primer grado, tener hasta 2 veces de riesgo, hay 2 familiares 3 veces más riesgo, 3 o más 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Y si es un familiar en segundo grado, pues va a ser de 1.5. Si tuvo radioterapia, si tuvo factores hormonales, la paridad tardía, la menarquia temprana, la terapia de reemplazo hormonal. Ojo, esto siempre hay que preguntarse a los pacientes cuando hagamos antecedentes ginecológicos, siempre preguntarles la paridad, si dieron lactancia materna, por cuánto tiempo, dieron lactancia materna en meses de todos sus hijos, ¿no? Que al primero le di 4, que al segundo le di 10, entonces son 14 meses, y así sucesivamente, cuando le llegó la menopausia, y si después de eso hizo terapia de reemplazo hormonal. Fundamental, ¿listo? El tabaquismo, el consumo de alcohol, la raza blanca, el estilo de vida sedentario, la ansiedad de la mama, generalmente cuando son muy densas, que eso te lo reportan como tejido tipo D en la mamografía, generalmente va a tener hasta 5 veces más riesgo de presentar cáncer de mama. O sea, definitivamente es un factor de riesgo importante. ¿Listo? Y hasta el 80% de las pacientes con cáncer de mama, ninguna tenía un factor de riesgo conocido, o sea que nos puede orientar, pero tenemos mutaciones de nuevo, eso ya lo sabemos, por genética, de que podemos tener predisposición para cierta patología familiar, como podemos tener mutaciones de nuevo que nos van a hacer que tengamos diagnósticos nuevos no conocidos en nuestra familia, ¿cierto? Entonces, en cuanto a las pruebas diagnósticas y de tamización, el autoexamen ya lo hablamos, es muy importante decirle a la paciente, mírese al espejo, identifique alguna irregularidad,
mire si tiene algún cambio en la piel, si tiene algún cambio en el pezón, fíjese si sus mamas son simétricas, son asimétricas, qué tanta simetría permisiva pues voy a tener, porque pues la simetría en general es normal, eso lo sabemos, es más marcada en la adolescencia, pero si ya notamos que hay otras asimetrías más marcadas, tenemos una desviación del pezón, de la areola, pues es importante que la paciente lo identifique. Posteriormente le vamos a decir que levante las manos, se las ponga hacia atrás mirándose al espejo, y si puede flexionar, sobre todo los codos, llevarlos hacia adelante para generar que de pronto aparezcan, no sé, bultos o aparezcan, por ejemplo, hoyuelos o cosas que no se veían antes. Entonces con las dos manitos se va a ir hacia adelante, se va a encoger y va a mirar si de pronto aparece alguna irregularidad en la mama. Después puede ponerse las manos en las caderas y seguir observando también, llevar los codos hacia adelante y mirar si hay alguna irregularidad en la mama. Y ya pues otra, digamos, paso siguiente que debe tener es volver a poner las manos sobre la cabeza y con la mano contralateral debe explorarse la mama, generalmente en círculos, desde la periferia hacia el centro, con estos tres deditos, ¿sí? Que normalmente son los utilizados para la exploración de la mama y que debe hacerse de forma superficial a profunda, ¿sí? Para identificar esas masas o esos nódulos que normalmente la paciente los tiene súper claro cuando se hace, digamos, su autoexamen. Ellos muchas veces no lo hacen frente a un espejo, lo hacen mientras se duchan porque el jabón generalmente hace que sea más fácil como resbalarse sobre la mama y explorar todos los territorios. Siempre muy importante decirle a la paciente que se explore sobre todo la parte superior externa, el cuadrante superior externo, que es donde más aparecen las lesiones malignas, y que haga mucho pues énfasis en esto. Importante decirle que mire si el pezón, digamos, hay salida de secreción por el pezón. Si es una secreción, pues una secreción de qué color, es sanguinolenta, es, no sé, blanquecina, como la leche normal, si es espontánea o si es provocada, porque normalmente provocada es fisiológica cuando la paciente ya ha tenido hijos previos, cuando ya ha sido multípara, los ductos quedan dilatados y la paciente puede, si se exprime, digamos, el pezón, puede tener salida fisiológica de, digamos, de leche. Entonces es importante saber que la telorrea patológica normalmente es la que no es provocada, o sea, la que sale espontáneamente, la que es sanguinolenta y la que es persistente en el tiempo. ¿Listo? Otra posición importante que va a adoptar la paciente es acostada, porque así el tejido mamario, digamos, se extiende mucho mejor y es más fácil presionar suavemente sobre la mama y tener la superficie rígida del tórax y así abarcar, digamos, por decir algo, todo el espesor de la mama y que no nos quedemos de pronto sin evaluar algunas lesiones que están un poquito más profundas como hacia la pared torácica. Ya nosotros, como médicos, hablamos del examen clínico de la mama, que como vimos anteriormente, es recomendable hacerlo a partir de los 40 años cada año, o si la paciente presenta algún síntoma y nos llega a nuestra consulta y tiene 25 años o tiene 30 años, pero dice, doctor, yo me siento una masa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un examen físico o clínico de la mama que siempre debe ser de forma organizada. Uno, como lo vemos acá en la imagen superior izquierda, donde vemos que lo ideal es empezar de externo a interno. Entonces vamos a empezar desde la parte de la axila hacia abajo, abarcando toda la parte de la mama, que como ya sabemos, el territorio de la mama es debajo de la clavícula superior, el esternón como lateral izquierdo, la línea axilar media como lateral derecho, hasta abajo, hasta la línea inframamaria, va el territorio de la mama y todo ese territorio lo vamos a explorar con los mismos tres deditos de forma superficial, media y profunda, y nos vamos a ir de forma organizada, como lo vemos acá, desde la parte, pues en esta imagen superior externa, desde la parte más externa hasta la interna. Entonces, ahí vemos unas flechitas, empezamos desde la axila, nos vamos hacia abajo, volvemos a subir y nos vamos así en zigzag, en zigzag, en zigzag, pasamos por el pezón y seguimos hasta el esternón, identificando alguna masa que pueda estar o superficial o en el plano medio o en el plano profundo. Bueno, la mamografía como prueba de diagnóstico y tamización, ¿a quién se la vamos a enviar? Cualquier paciente con una masa palpable y tenga más de 35 años. Si notamos una nodularidad
asimétrica palpable también después de los 35 años. O sea, como sabemos, la mama normalmente es nodular, ese es el tejido normal de la mama, pero si es una nodularidad asimétrica y que es palpable, pues debemos de considerar mamografía si tiene más de 35 años, si tiene una telorrea patológica, esta es espontánea, es persistente y es reproducible y tiene más de 35 años, o si tiene cambios cutáneos sospechosos de malignidad y tiene más de 35 años. ¿Listo? Bueno, todas las mamografías, como ustedes han visto, las van a reportar en BIRATS. BIRATS pues, es una clasificación que nos permite tomar una conducta. Generalmente si necesitamos un estudio complementario o no. Y voy a resaltar algo aquí súper importante. El BIRATS 0, vamos a poner acá el señalador un momento. Señalador. Bueno. Espérense que yo creo que me salió con un lapicito. Puntero, listo. El BIRAT 0, ¿sí, gente? Súper importante tener en cuenta. Es un estudio incompleto, ¿sí? Por más que la mamografía me diga, mama, sí, asa, con tal, a la hora 7, área, sí, hipodenso, no sé qué, eco, y me concluya BIRAT 0, es un estudio incompleto. Eso no quiere decir que está normal, ¿sí? Eso no quiere decir que está normal. ¿Por qué les digo esto? Y se los recalco, súper importante, ya dijimos mensajes claves. Mensajes claves vamos a dar acá. Y es que pues, hemos visto pacientes donde sus médicos no le han mandado estudios complementarios porque consideran que el BIRAT 0 es un BIRAT normal. Y la paciente tiene una mamografía incompleta, necesita una ecografía, necesita un estudio complementario y muchas veces estas pacientes son las que terminan con cáncer. Entonces, ojo al dato, BIRAT 0 es igual a complementar con ecografía, siempre, siempre y siempre. BIRAT 1 normalmente es una mamografía normal, debe continuar el esquema de tamización normal. BIRAT 2 puede ser un hallazgo benigno, ¿sí? Por ejemplo, un fibroadenoma de características normalitas, unos quistes de características normalitas, continúa esquema. BIRAT 3 ya me puedo hablar de hallazgos probablemente benignos, pero con una baja porcentaje de malignidad y necesita un control más estricto de ecografía cada 6 meses. BIRAT 4A tiene más o menos de baja moderada una sospecha de malignidad del 2 al 10% y necesita comprobarse con un diagnóstico histológico. Normalmente si la masa es palpable, pues van a haber otros, digamos, vamos a hacer una biopsia trucos, pero si la masa no es palpable, pues podemos hacer una por estereotaxia, o sea, guiada por mamografía, pero siempre va a requerir un diagnóstico histológico. Entonces, de BIRAT 4 hacia abajo, o sea, hacia BIRAT 6, siempre vamos a tener que hacer un diagnóstico histológico. ¿Listo? Eso igual no es necesario pues que se lo aprendan, por lo menos sí tener en cuenta que el BIRAT 0, hay que complementar, que el BIRAT 1 y 2 son normales y continúa tamización normal, y BIRAT 3 necesita un control más estricto a los 6 meses y de ahí para abajo una prueba histológica. Entonces, ¿qué me va a reportar la mamografía? Me va a reportar los datos de la paciente, va a decir por qué le indicaron la mamografía, va a describirnos la distribución, la simetría y la composición de las mamas, si es una mama densa, si no es una mama tan densa, si es una mama tipo C, tipo D, tipo B, dependiendo de la densidad. Va a tener la descripción del hallazgo, si tiene nódulos, si tiene calcificaciones, si tiene distorsión de la arquitectura o pues cualquier otro hallazgo especial, y nos la va a comparar con los estudios previos. Entonces siempre van a ver que si la paciente tiene estudios previos nos va a decir al igual que la anterior ecografía, o no se aprecian cambios en el tamaño con respecto a la anterior ecografía. Y pues nos va a la categorización del BIRATS y generalmente una recomendación. Ellos casi siempre ponen ahí, se recomienda complementar con ecografía, hallazgos no concluyentes, o se recomienda biopsia por truco, o sea, siempre, ¿listo? Entonces, ¿cuándo vamos a enviar una ecografía de mama? La ecografía de mama generalmente nos va a servir para diferenciar lesiones sólidas de las lesiones quísticas o lesiones palpables de las no palpables. ¿Listo? Entonces, cualquier paciente a cualquier edad que tenga una masa palpable, que tenga una simetría focal, ¿sí? O una distorsión en la arquitectura de la mama muy notable, que tenga una nodularidad asimétrica, porque la nodularidad generalmente es simétrica, está en toda la mama,
pero si notamos que está en un cuadrante en especial también requiere, y que la vemos y que la sentimos en el examen clínico de la mamá, requiere una ecografía complementaria, si, pues para seguimiento o para complementar las pacientes que tienen un BRAF cero en la mamografía, si tiene telorrea espontánea a cualquier edad, cambios sospechosos cutáneos raritos, ¿sí? En piel de naranja, retracción del pezón, pezón invertido en un solo seno, en el otro no. Y, importantísimo, mama densa tipo D o BRAF cero. Generalmente la mama densa tipo D es la que no se puede normalmente clasificar adecuadamente por la mamografía y la que te reporta como BRAF cero y necesita una ecografía complementaria. La resonancia magnética de la mama, pues ya sí tenemos unos casos más especiales, generalmente pacientes con cáncer de mama para valorar cuál es la extensión, si tenemos metástasis o tenemos alguna invasión, si ya no es si no es un carcinoma in situ, sino es un carcinoma invasivo, y pues ya para detectar ese tipo de, digamos, de hallazgos, mujeres de alto riesgo, sobre todo las que tienen antecedentes familiares ya conocidos y estadificados de mutaciones en el BCRA1 y BCRA2, pacientes que tienen implantes mamarios y de pronto ni la ecografía ni la mamografía nos arroja como un estudio concluyente, sobre todo para descartar si tiene una ruptura intracapsular, que no es un hallazgo maligno, simplemente quiere decir que esa paciente pues hay que retirar las prótesis, y masas palpables con mamografía BRAF cero. O sea, una paciente que yo el examen clínico le palpo una masa, le mando una mamografía porque tiene más de 35 años y la mamografía me dice mama densa tipo de BRAF cero, necesito mandarle una resonancia magnética. ¿Listo? Bueno, que digamos, ¿cuál puede ser el manejo de esas pacientes con estas pruebas diagnósticas y de tamización? Vamos a tener 3 tipos de manejo. Vamos a hacer una aspiración por aguja fina, que generalmente casi no la usamos y no la enviamos, sobre todo en quistes que son complejos pero no tienen ningún componente sólido o que son masas sólidas sugestivas de ser benignas. Pero realmente esto ya muy poco se usa en mama, lo que más se recomienda son la biopsia por throughput, sobre todo así sea quística o sea sólida, pero en general si estamos muy seguros que es quística porque la ecografía lo muestre, porque el reporte lo dice, bueno, aspiración por aguja fina. Pero si tenemos la duda y si simplemente pensamos que es un fibroadenoma o que tiene algún componente sólido, siempre se va a preferir. Así pensemos que va a ser benigno la biopsia con aguja throughput. Lesiones sólidas, palpables o no palpables, generalmente va a ser guía por ecografía, a veces no necesita ecografía dependiendo del tamaño, pero pues en general se envía por ecografía, o sea, guía por ecografía, y la biopsia por estereotaxia, que quiere decir que vamos a tomar una biopsia guiada por mamografía, sobre todo van a ser lesiones que se ven por la mamografía, pero que no se palpan o no se ven por ecografía, y se va a hacer por throughput igualito, guiada por mamografía. Bueno, en cuanto a, digamos, la clasificación de las lesiones benignas de la mama, vamos a tener muchas clasificaciones, ¿sí? Podemos tener clasificaciones, como vemos en estas 2 tablas, por tipos de tumores fibroepiteliales como el fibroadenoma, el tumor filoides, el amartoma, lesiones mioepiteliales, tumores epiteliales, tumores mesenquimales y tumores del pezón. Pero generalmente estas clasificaciones son un poco más complicadas, por lo tanto tenemos una clasificación más fácil, que es la de DuPont, que nos clasifica en enfermedades no proliferativas, enfermedades proliferativas sin atipias y enfermedades proliferativas con atipia. ¿Por qué es mejor tomar esa clasificación? Porque estas, digamos, clasificaciones es más fácil de asociar que las que tienen enfermedad no proliferativa van a tener un riesgo relativo de 1 veces más de tener un cáncer de mama. Las lesiones o las enfermedades proliferativas que no tienen atipia van a tener un riesgo de 1.5 hasta 2 veces más, y las que ya son proliferativas con atipia van a tener un riesgo de 4.5 a 5 veces más. Entonces, como podemos ver, lo que son la metaplasia apocrina, los quistes, la lactasia ductal, el fibroadenoma y la hiperplasia epitelial leve van a tener un riesgo relativo de 1 veces más de tener cáncer, por lo menos es baja. No quiere decir que el fibroadenoma no puede convertirse en cáncer, pero menos del 1% se convierte en cáncer. Entonces, digamos que podemos estar más tranquilas con ese paciente y continuar un seguimiento adecuado. Las enfermedades ya proliferativas sin atipia está el papiloma intraductal, la hiperplasia moderada, la hiperplasia ductal florida, la cicatriz radial o la adenosis esclerosante. Y las enfermedades proliferativas con atipia, que son las que más tenemos que ponerle cuidado a este tipo de enfermedad benigna, va a ser la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica. Paciente que la reporte de patología después de haberle hecho la biopsia truco, me reporte una hiperplasia ductal atípica o una hiperplasia lobulillar atípica, ya sabemos que estos pacientes tienen condiciones especiales, premalignas, por decir algo,
que tienen un riesgo de 4.5 veces a 5 veces más de tener un cáncer posteriormente. Entonces, a esa es la que le vamos a hacer el seguimiento supremamente estrecho y que le vamos a remitir a mastología. ¿Listo? Ahorita vamos a ver cuáles son los criterios para remitir a mastología a una paciente o a quién no vamos a remitir a mastología. Los puntos claves importantes: toda masa sólida palpable o la no palpable, categorizada como un BIRATS 4 o 5, al igual que las no palpables BIRATS 3 que tengan reciente aparición en pacientes mayores de 50 años, siempre van a requerir un diagnóstico histológico, una biopsia. Toda lesión que sea palpable o no palpable, que tenga un BIRATS 4, un BIRATS 5, que sea un quistes complejos, que sean microcalcificaciones, que haya áreas de simetría, también deben de tener un diagnóstico histopatológico y la paciente debe ser remitida a cirugía de mama. Y toda paciente que tenga una telorrea sospechosa, ya vimos, como hemática, serohemática o hialina, que sea persistente, que sea espontánea, o sea, que no necesite usted decirle a la paciente que se ordeñe o se exprima el pezón para que salga, sino que te dice, no, yo me levanto con el brasier mojado, yo me levanto con el brasier mojado, yo estoy por ahí y cuando veo tengo el brasier mojado, ¿listo? También requiere complementarle, generalmente con una ecografía o una mamografía o las dos dependiendo de la edad. Hay paciente que tenga un reporte de una mamografía BIRATS 3 por microcalcificaciones, por asimetría focal o con un nódulo por ecografía, también debe tener un seguimiento importante, un examen clínico de la mama cada 6 meses hasta completar generalmente 18 meses y luego continuar con el tamizaje normal si la lesión sigue estable. Entonces aquí vamos a remitir a cirugía de mama a paciente, toda paciente con masa palpable o con nodularidad simétrica que no tenga representaciones en exámenes paraclínicos, o sea, que sea un BIRATS 1, BIRATS 2, y que yo tenga una sospecha clínica, una diagnóstica, va para cirugía de mama. Cualquier paciente que ya tenga un reporte de una biopsia con cualquiera de los siguientes reportes: lesión papilar, carcinoma ductal, hiperplasia lobulillar in situ, neoplasia lobulillar in situ, tumor filoides, cualquier resultado de los que ya vimos que genera mayor riesgo de tener cáncer de mama, esas pacientes tienen que ir a mastología o a cirugía de mama. O un resultado de una biopsia que no sea concluyente o cualquier diagnóstico patológico que yo no conozca su significado clínico. Ojo al dato porque nosotros cometemos mucho este error como médicos y eso yo no sé si va más como en la prepotencia o en la falta de humildad o de yo no conocer mis limitaciones, pero si yo no estoy seguro de qué estoy leyendo ahí, yo tengo que remitir a esa paciente de cirugía a un experto que realmente conozca. ¿Listo? ¿Qué paciente, pues qué otra paciente debe ir a cirugía de mama? Cualquier paciente que tenga una mamografía de tamización o que sea una o diagnóstica o una ecografía mamaria cuando tenga una mamografía BIRATS 3 con una masa palpable el examen clínico o una ecografía que tenga y ocasiones por no todos le digo, bueno, señor, más tarde, si el cáncer duele, si el cáncer me causa más tarde, ya vamos a ver. Entonces, que tengan que ser simple, de cada está estable, no lo vamos a remitir. Cambia, como les dije ahorita, lo vamos a remitir. Una mamografía de tamización, una prueba que se le aplica a una señora porque ya tiene más de 40 años, tiene 55 años, y tiene un BIRATS 2 o un BIRATS 3 y el examen clínico yo no le palpo nada y tiene una ecografía normalita, no lo vamos a enviar. O una biopsia que reporte el quisto, que tiene una mastopatía fibroquística o un fibroadenoma o algo sin atipia, que no sea complejo y que no tenga indicación de mama. ¿Listo? Vamos a hablar rapidito de las patologías benignas más frecuentes. Los quistes mamarios generalmente se van a originar en el lobulillo o en
Digamos, la unidad lóbulo ductal terminal van a variar de tamaño, pueden ser desde microscópicas hasta muy palpables, casi siempre van a ser benignas, ya vimos, generalmente son BIRADS 2 o BIRADS 3, no requieren ningún estudio adicional, se presentan más o menos entre los 30 y los 50 años y no incrementan el riesgo del cáncer de mama, ya vimos un riesgo relativo de un veces, digamos, una probabilidad de 1 veces más de tener cáncer de mama con respecto a la población general. Los fibroadenomas que todos conocemos, todos o todas tenemos, que se van a originar en el epitelio y en el estroma de la unidad terminal de conducto lobulillar, más común entre los 20 y los 40 años. Generalmente el examen físico son masas que son sólidas, pero que son de contorno liso, son móviles, que son bien delimitadas, que van a tener una consistencia gomosa al intentar como presionarlas o palparlas un poco más profundo, y que en la ecografía nos van a reportar como más anchos que altos, pueden ser de 3 centímetros aproximadamente hasta 10 centímetros y se pueden confundir con el tumor filoides. Y ojo, porque toda masa palpable tiene que tener una biopsia, ¿listo? Ah, que me reporta que es BIRADS 2 y entonces no le voy a hacer nada. No, si es palpable, biopsia. Tercer mensaje claro que hemos dicho en esa charla, lo del BIRADS 0, lo de la masa, lo de ojo al dato, el seguimiento, Cojamos mensajes claros, ¿listo? Más o menos el 15% puede ser múltiple, pueden ser complejos combinados con más de 3 milímetros por quistes, tiene un riesgo relativo. Bueno, vamos a ver acá una cosita. Fíjate que yo creo que este pedacito de la diapositiva se me corrió, porque no tiene un riesgo relativo de 2 a 4 de tener cáncer. Pues por sí sola, solamente cuando se consideran como complejos, o sea, si tienen asociados quistes más de 3 milímetros, otras lesiones adicionales al fibroadenoma, como las calcificaciones epiteliales, como cambios apocrinos papilares, y va a incrementar el riesgo, ya no va a ser de 1, sino de 2 a 4 veces más de tener cáncer de mama, cuando son sintomáticos mayores de 5 centímetros, o generalmente de 3 centímetros, o tienen atipias, o son complejos, o tienen más de 40 años, siempre hay que operarlos. No solamente hacer la biopsia, sino sacarlos para una mejor caracterización. También tenemos la necrosis grasa, que generalmente va a ser indolora, que es localización superficial, que van a ser en pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos o traumáticos, que van a reportar si le hacemos una biopsia como fibrosis, histocitos multinucleados y depósitos de hemosiderina y no requiere un tratamiento específico. Tenemos la metaplasia apocrina, que generalmente la presentación más frecuente es como de la patología quística simple de la mama, no se va a asociar con cáncer de mama y el manejo va a depender de la entidad benigna con la cual se encuentra relacionada la metaplasia. Tenemos la hiperplasia ductual usual, la normalita, que puede ser leve, moderada o florida, leve cuando tiene de 2 a 4 capas, moderada de 4 capas o más, y florida cuando está llena la luz del conducto. Las últimas dos, la moderada y la florida, generalmente se va a asociar con un riesgo de cáncer de 1.5 a 2 veces más. En los papilomas intraductales, del 50 al 75% son únicos, pueden generar telorreas de colores, por ejemplo, de color canela o rosa, tiene un riesgo relativo de cáncer de mama de 2, y si son múltiples hasta de 3 a 7 veces más, y si no tienen atipia y generalmente están bien correlacionados con la ecografía, pues no requiere un tratamiento quirúrgico, pero sí ya vemos que son múltiples, que es de nueva aparición, que no me concuerda muy bien el examen físico con lo reportado en la ecografía, preferimos sacarlos. ¿Listo? El amartoma también es una masa bien definida que generalmente va a ser asintomática, que se presenta en pacientes mayores de 35 años y que está compuesta por ductos, por lóbulos, por estroma fibroso y por tejido adiposo, y generalmente no requiere ningún tratamiento específico, pero se puede operar dependiendo del tamaño. Y la adenosis esclerosante o la cicatriz radial generalmente es la apariencia estrellada espiculada en la mamografía que no es detectable el examen físico, o sea, eso es un hallazgo netamente mamográfico. Generalmente las cicatrices radiales son menor de 10 milímetros y las que ya son las lesiones esclerosantes complejas van a ser mayores de 10 milímetros y lo vamos a ver más o menos en la mamografía, algo similar como un pequeño carcinoma invasivo, pero por eso le vamos a hacer un estudio histológico y lo vamos a diferenciar, ¿listo? La hiperplasia epitelial con células atípicas, ya lo dijimos. Según el tipo de células involucradas, puede ser una hiperplasia ductal atípica o una
hiperplasia lobular atípica o una hiperplasia epitelial plana. Todas estas son lesiones benignas, pero son lesiones benignas que, digamos, nos predisponen a tener cáncer. Son lesiones premalignas a las que hay que ponerle cuidado por el riesgo relativo de cáncer, de 3.7 hasta 5.3 veces más. Igual ya lo vimos en la gráfica anterior. Si le tomaron fotos, genial. Si no, devuelvan esta charla y tómenle foto a ese riesgo relativo o bajen el manual, que ahí está todo. ¿Listo? Generalmente es un hallazgo incidental en la mamografía. Bueno, en cuanto a la mastalgia, hay que diferenciar puntos importantes de la mastalgia. Hay que saberle preguntar a la paciente cómo es su mastalgia. Todos hemos sentido mastalgia en algún momento, pero hay que saberla clasificar y mirar qué tanto se relaciona esto o no con cáncer. Generalmente la mastalgia no es signo de cáncer, menos del 5% se asocia con algún carcinoma. Generalmente esta puede ser cíclica, no cíclica o osteomuscular. La cíclica es la que se presenta de 3 a 7 días antes de que llegue el periodo menstrual, ¿sí? Hasta que llegue el, digamos, el ciclo menstrual, hasta que menstruemos 3 a 7 días antes, o sea, una semanita antes, yo ya puedo empezar con mastalgia, después me llega el periodo, generalmente el periodo mejora los síntomas. Si los síntomas son significativos o dura más de una semana, pues sí hay que ponerle cuidado a esta mastalgia. Generalmente se va a presentar de 3 a 4 en la tercera a la cuarta década de la vida y va a tener un componente de causa hormonal o a veces hasta psiquiátrico. La no cíclica es la que se presenta en cualquier momento, no relacionado con el ciclo menstrual, generalmente más frecuente en las premenopáusicas, puede estar asociada a traumas, a necrosis grasa, algunas lesiones benignas de la mama, como ya lo vimos anteriormente, y siempre debemos identificar o descartar cualquier entidad mamaria que requiera un manejo específico, ¿sí? Entonces tengo mastalgia porque tengo una infección de tejidos blandos, o se me está formando un absceso, o estoy teniendo una mastitis puerperal o no puerperal, ¿sí? Entonces, ¿por qué tengo mastalgia? Hay que descartar por qué. Si no tenemos una causa aparente, pues es una mastalgia no cíclica, pero generalmente, ya lo dijimos, no se relaciona con cáncer en general. O si es osteomuscular, si de pronto no es propiamente la mama, y esto es súper importante, ¿no? Porque a veces los pacientes nos refieren, es que a mí me duele la mama, me duele la mama, me duele la mama, pero usted va y le hace el examen clínico de la mama y la palpa fuera del territorio de la mama o cerca, pues, digamos, a la región costal donde todavía no hay tejido mamario y nos damos cuenta que tiene realmente es una costocondritis, ¿sí? O puede tener una radiculopatía cervical, que se me irradia el dolor hacia la mama, un trauma costal anterior. Bueno, siempre hay que indagar, usted se golpeó, tuvo algún trauma reciente, etc, etc, examinar muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la mastalgia? Siempre clasificarla. ¿Tiene relación con el ciclo menstrual? ¿Sí o no? ¿Se asocia con algún otro síntoma? Por ejemplo, un quiste, un fibroadenoma o algún hallazgo del examen clínico de alguna masa, si se exacerba con el movimiento, aumenta con la actividad física y si se relaciona con causas mecánicas, por ejemplo, que tienen mastalgia y es por el uso de brasieres con varilla o muy apretados, o a veces esos brasieres con varilla justo dan en el territorio de algún, digamos, dermatoma de la parte intercostal y eso genera un trauma repetido en ese nervio intercostal que me puede causar una neuralgia y se da uno cuenta porque justamente está ubicado donde se ubica la varilla del brasier de la paciente. Entonces, siempre recomendarle a los pacientes con mastalgia que no usen brasieres tan ajustados, que ni siquiera usen brasieres con varilla, que por favor usen top. Todas deberíamos usar top, ¿sí? O cualquier brasier que no tenga varilla en general. Ojo, porque hay pacientes que les gusta y su ropa interior es simplemente ropa interior demasiado elaborada, con muchas varillas, y después vienen a consultar por este síntoma. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que si la paciente tiene mastalgia, ya sea cíclica o no cíclica, pero tiene un examen físico negativo y tiene unos exámenes normales, una mamografía normal o una ecografía normal, la vamos a tranquilizar. La vamos a decir, señora, tranquila, la mastalgia se puede presentar, muchas veces también es idiopática, la podemos aliviar con analgésicos tópicos o con analgésicos orales o sistémicos y le podemos poner un diclofenaco intramuscular, pero debemos de tranquilizarla, eso no significa que tenga cáncer, que usted tiene un examen físico normal, nos sentimos masas y tenemos unas ecografías, unos exámenes que están normales, ¿listo? Paciente que tenga masa o nodularidad simétrica palpable o que tenga hallazgos positivos en la mamografía, pues ahí estamos hablando de otro cuento, de lo que tenemos que hacer. Acá nos dicen que sigamos los algoritmos, porque ahorita se los voy a mostrar, pero tenemos que hacer simplemente el algoritmo. Paciente con masa palpable, es de reciente presión, cuál le salió
o sea, qué reporta la ecografía, qué BIRATS es, qué manejo le voy a dar, le voy a hacer biopsia, le hice la biopsia, me salió la biopsia en tanto, ¿qué le voy a hacer? ¿Le voy a hacer cirugía? ¿Le voy a hacer radioterapia? ¿Le voy a hacer quimioterapia? Bueno, es seguir simplemente el algoritmo de todo paciente con masa palpable. Y la telorrea, como ya habíamos hablado, puede ser producto de lactasia de los conductos mamarios. Lactasia de los conductos mamarios se pueden presentar por efectos hormonales, porque hay una relajación de los elementos miopiteliales de la pared del conducto, porque haya una obstrucción del conducto por células epiteliales escamosas, porque haya una inflamación bacteriana o autoinmune por algún proceso de estos, o destrucción de la pared del ducto, porque haya un bloqueo linfático por falla en la absorción de la parte linfática, o paciente consuma tabaco, también puede ser causa de ectasia ductal y luego de telorrea. La telorrea o la descarga patológica del pezón, ya sabemos, es la que se presenta fuera del periodo de lactancia, que va a ser espontánea y que va a ser persistente, y siempre, siempre va a necesitar de que le hagamos a la paciente una mamografía o una ecografía, dependiendo de la edad, ya saben, si tiene menos de 35 años ecografía, si tiene más de 35 años mamografía más ecografía, y remitirla a cirugía de mama. Entonces, los algoritmos son estos. Esto me lo presenta la guía, esto no hay que aprendérselo, esto no se lo va a aprender nadie ni me lo voy a aprender yo, pero voy a saber dónde consultarlo en el manual que estamos revisando. ¿Listo? Entonces, importante con el algoritmo, como vemos acá, ese es el algoritmo más completo, los otros están como por síntomas o dependiendo de si tiene telorrea, si tiene masa palpable o demás. Pero si tenemos una paciente con una masa palpable que tiene menos de 35 años, ecografía. Tiene más de 35 años, mamografía y ecografía. ¿Listo? Bueno, le hacemos la mamografía o la ecografía a la señora. Entonces, tenemos una masa que la vemos en la mamografía, pero resulta que le hacemos la ecografía o le hicieron la ecografía porque le enviamos las dos y no se ve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir el flujograma número 3 de la masa palpable, que ya se los voy a mostrar ahorita, y es que vamos a hacer con esa paciente. O si tiene una masa que no está vista ni en eco ni en mamografía, vamos a seguir el flujograma también 3 de masa palpable, ya ahorita lo vamos a revisar. Bueno, entonces, pero resulta que le encontraron finalmente una masa vista en ecografía y en mamografía. Entonces, ¿cómo es la masa? ¿Es una masa quística o es una masa sólida? Si es una masa quística, hay que diferenciar si es un quiste simple y está sintomática, o es un quiste complicado y qué vamos a hacer con ella. Entonces, normalmente, como vemos acá a la izquierda, los quistes simples son ecográficamente como masas anecoicas, se reportan así de forma redondeada y con reforzamiento sónico posterior, y se catalogan en el BIRATS finalmente como un BIRATS 2. Y los quistes complicados ecográficamente se van a ver con un septo delgado o con ecos finos flotantes en el interior, y lo van a reportar como un BIRATS 3. Y los quistes complejos se van ecográficamente como una imagen anecoica líquida que se va a asociar con una masa sólida en el interior y que va a tener septos gruesos o paredes gruesas, y lo van a clasificar como un BIRATS 4. Entonces, si tenemos una masa quística, vamos por el lado de la masa quística, y ahorita nos vamos por el lado de la masa sólida. Entonces, si tenemos masa quística, pero entonces lo diferenciamos, ¿es un quiste simple? O sea, es un BIRATS 2. Sí, bueno, ¿es sintomática? Sí, entonces lo drenamos por punción, que puede ser, digamos, por aguja fina o simplemente por punción. No, no es sintomática, entonces yo voy a continuar el tamizaje porque es un BIRATS 2, le voy a seguir haciendo a la paciente una ecografía anual. Entonces, si yo lo drené por punción, ¿es hemático o no desaparece? Sí, yo la remito a cirugía de mama. Si no es hemática, o si ya desapareció después de haberle yo hecho el drenaje, pues continúa el tamizaje de acuerdo a la edad. Si ya es un quiste complicado, pues nos vamos por este otro lado. Vamos a hacer un control cada 6 meses con examen clínico de la mama y con ecografía hasta completar 18 meses, y vamos a observar el comportamiento de ese quiste. Si aumenta de tamaño, siempre hay que remitir a cirugía de mama, siempre. Si no aumenta de tamaño, yo continúo el tamizaje de acuerdo a la edad. Si es un quiste complicado, pero tiene un componente sólido en su interior, o sea, es un BIRATS 4 o un BIRATS 3, entonces yo miro, no tiene componente. Bueno, entonces yo le puedo hacer, digamos, como es un quiste complejo, normalmente uno puede pensar que tiene algún componente sólido, entonces le envía un backup guiada por ecografía, o si yo pienso que sí tiene contenido sólido en el interior, o sea, si yo pienso o bueno, me reporta la eco, no tiene contenido sólido, le envío una biopsia por aguja fina, por aspiración. Pero si yo veo que tiene componente sólido, entonces yo le mando una biopsia Trucut porque tiene componente sólido, y de acuerdo a cómo me salga, pues le continúa el tamizaje, ¿cierto? Si tengo
por el contrario, una masa sólida, entonces yo ya voy a clasificarla. ¿Cómo se clasifica mi masa sólida? Esa fibra de o lo que sea, o la masa que yo tenga. ¿Es un BIRAT 2 o es un BIRAT 3? ¿Es un BIRAT 4 o es un BIRAT 5? Si es un BIRAT 2 o 3, que generalmente es benigno y requiere un seguimiento más estrecho el BIRAT 3, entonces yo miro. Si la masa es más de 2 centímetros, cuando es más de 2 centímetros generalmente es palpable. Si es así, yo tengo que hacerle una biopsia, una Throughput inmediatamente. Si no es palpable, pues yo puedo hacer una biopsia Throughput. Si yo la veo por ecografía, entonces le hago una biopsia Throughput guiada por ecografía, generalmente, a esta lesión, pero si no es ni vista por ecografía, sino por mamografía, es muy pequeña y no se puede ver, pues generalmente eso es por estereotaxia, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, si tengo un BIRAT 4, un BIRAT 5 y es palpable, sí, biopsia Throughput, ¿no? Biopsia guiada por ecografía, Throughput, o por estereotaxia cuando no son palpables. Entonces, masa no palpable, no vista por ecografía, pero por ejemplo, sí por mamografía, el paciente va por estereotaxia. Y pues estos son los algoritmos que ya dijimos, el de paciente con masa palpable, dependiendo de qué vamos a hacer. Esto lo pueden revisar, o con nodularidad simétrica que vamos a hacer, cómo es el seguimiento. Esto no se aprende, no vale la pena que yo se los diga acá porque lo van a olvidar. Simplemente ténganlo a la mano, revísenlo en su consultorio. Si llega la paciente con la mastalgia, llega la paciente con el nódulo, hago yo el examen clínico, mire, ay, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Paciente con masa palpable, ¿cuántos años tiene? Ah, tanto, voy a hacerle esto. Sí, generalmente cuando a ustedes les llega por primera vez, lo que tienen que hacer es enviar ecografía o ecografía y mamografía. Ya según el hallazgo, cuando llegue la paciente a revisarle la ecografía o la mamografía, ya ustedes por continuidad digamos, del algoritmo, ya dicen, ¿qué tengo que hacer? No, tengo que hacerle un seguimiento a los 6 meses y hasta los 18. No, tengo que mandarle inmediatamente a cirugía a mamá. No, voy a irle adelantando y le voy a enviar la biopsia Throughput porque ya sé que necesita una biopsia Throughput porque es una masa palpable que yo le toco al examen clínico, ¿sí? A veces las EPS les puede poner problema porque generalmente estos procedimientos se los autorizan más fáciles al cirujano de mama, pero entonces, ante la duda, mama, siempre mastología o cirugía de mama. Bueno, usted también es el paciente con telorrea que vamos a hacer y con cambios cutáneos. Bueno, entonces, para no alargar más la charla, espero que les haya gustado y que hayan tenido, digamos, unos mensajes supremamente claros de qué hacer con estas pacientes, ¿cierto? Entonces, lo dijimos desde el principio y me voy a devolver toda la presentación al primer mensaje que les quise dar, que lo tengo por acá en esta. Primer mensaje importante. La paciente, si tiene una expectativa de vida de más de 10 años, debe continuar tamizaje después de los 70 años. No es que, señora, usted ya tiene 69, ya no le voy a mandar más mamografía y la señora está regia, la señora no tiene ninguna patología de base, sin mucho hipertensa, toma un solo medicamento y yo ya la voy a dejar sin hacerle el tamizaje. Tenemos pacientes de 80 años con cáncer de mama, ¿listo? De 90 años también. Primer mensaje importante. Siempre preguntarle si tiene antecedente familiar de cáncer de mama o de ovario por el riesgo relativo que nos proporciona. Siempre recomendaré el autoexamen. Segundo mensaje importante, la densidad de la mama. BIRAT 0, por favor. BIRAT 0, si en mamografía es igual a ecografía complementaria, no o a mamografía normal. Ningún que señora tiene un BIRAT 0, eso quiere decir que está regia porque es un BIRAT 0 y no es un BIRAT 4 o un BIRAT 5. No, quiere decir estudio incompleto, requiere estudios adicionales, por favor, ¿listo? No lo olviden, tenemos pacientes que les dicen, no, está normal, y viene BIRAT 0 la señora ya de 5 años y resulta que tiene un poco de hallazgos ahí, es que va y usted le hace la ecografía y era un BIRAT 4C y la señora ya con su cáncer prácticamente ahí, ¿listo? Entonces, segundo mensaje importante. Tercer mensaje importante, no toda mastalgia es igual a cáncer. Tiene relación, pero no siempre. Hay que saber tranquilizar a la paciente y toda descarga patológica. Otro mensaje importante, tercer mensaje importante. Toda descarga patológica, mamografía o ecografía, dependiendo de la edad. Bueno, y eso es todo. Entonces, espero que les haya gustado. Lo traté de hacer rápido, básico, con sus mensajes claves, pero ojo que esto se ve muchísimo en la consulta. Ahorita que yo estoy rotando por mastología, definitivamente el cáncer de mama, nos hemos sorprendido pacientes de 25 años, 27 años con cáncer de mama, ¿sí? Dijeron, tengo una masa palpable, se les mandó su ecografía,
por allá a alguien se le ocurrió mandarle la biopsia Trucut, genial, y llega ya a mama por primera vez con diagnóstico, que eso adelanta mucho el trámite, por eso es importante que conozcan esta guía y vayan haciendo los pasos. Y cáncer de mama, ¿listo? Local o invasivo, lo que sea, pero entonces los podemos tener, ¿listo? No solo a los 40 años ni a los 50. Bueno, espero que estén bien. Nos vemos después con otro tema, chévere, dependiendo, pues ahí vamos revisando. A mí me gusta generalmente revisar los temas que yo pues voy revisando en mi rotación, pero que considero que son pertinentes para ustedes, porque pues hay otros temas que, digamos, se sale como a abarcar tanta población, pero pues ahí vamos viendo qué temas vamos revisando. Bueno, alguna pregunta, alguna duda, pues me escriben, ojalá se suscriban si les pareció chévere el video, si lo quieren compartir, si quieren que sus compañeros sepan de esto, pues compártanlo. Esto es muy importante porque pues realmente a veces en el pregrado no nos explican muy bien de esto, no salimos con conceptos claros, no entendemos que ni que era un BIRATS, entonces es importante siempre compartir la información. Bueno, que estén súper bien, gracias.